Estos son algunos números importantes que debes tener en cuenta en este momento que está pasando en nuestra sociedad. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Antes que nada, aislamiento o distanciamiento social, lavado de manos, higiene personal, higienizar los zapatos antes de entrar a tu casa, lavado de manos recurrente varias veces al día, alcohol en gel, tapabocas antes de entrar a los supermercados, comercios pequeños o lugares donde vas a tener contacto con personas que van a estar distanciadas seguramente a más de 1 metro. Pero de igual modo es obligatorio el tapabocas en los ómnibus. Líneas de atención por el coronavirus: 0800 19 19 a todas aquellas personas que sientan síntomas de coronavirus que ya han sido mencionados varias veces por la Presidencia de la República, tales como dolor de garganta seca, fiebre, dolores musculares. No tienen por qué ser todos los síntomas juntos, sino que pueden ser uno solo. Llenan una planilla en Coronavirus UI, bajan la aplicación, la pueden encontrar tanto en Google como Apple Store, y ahí bajan la aplicación de Coronavirus UI, completan el formulario y ahí les van a presentar una charla de telemedicina con su prestador de servicio, y si no lo tiene, con ACE. 0800 19 19 es el teléfono del coronavirus, o Coronavirus UI, la aplicación móvil que ya pueden bajar. ¿Quién tiene derecho a hacer un test de coronavirus? Aquellas personas que hayan sido conectadas con alguna persona que haya tenido la infección. También corre por las sociedades médicas y prescripción médica del médico tratante, que pueda decidir sí o no. En cuanto a líneas adicionales a causa del coronavirus, tenemos el 0800 19 19, que ya lo dijimos, que es la línea coronavirus, el 0800 19 20, que es una línea de contención emocional que está a las 24 horas del día, 0800 19 20, que tiene que ver con todos los aspectos psicológicos, mentales, psíquicos. Aquellas personas que estén pasando muy mal en este momento llaman al 0800 19 20, y ahí va a haber un médico que lo va a poder atender, un psicólogo, un psiquiatra, y lo van a poder derivar en caso de ser necesario a algún lugar que tenga contención médica, como lo puede ser un sanatorio, un hospital, un psiquiátrico o un psicólogo específicamente. 0800 19 20 es la línea de contención emocional a causa de muchas personas que están sufriendo por esta situación del coronavirus. Aquellas personas que tienen algún problema económico a causa de esta pandemia por el confinamiento deben llamar al 0800 7263, 0800 7263. En ese teléfono ustedes van a poder comunicarse con el MIDES y van a acceder a los planes de canasta, a los planes de bonos, a los planes sociales de la tarjeta Uruguay Social, dependiendo de la categoría que ustedes tengan. Inclusive aquellos monotributistas que tienen acceso al MIDES, porque tributan por el MIDES, van a tener una cuota social a partir de este mes. También 0800 72 63 para pedir las canastas del MIDES. Nos está faltando algunas informaciones que las vamos a complementar a continuación. Si usted tiene alguna empresa y quiere refinanciar sus tarjetas, sus tributos, sus impuestos, todo lo que tiene que ver con los alquileres, etcétera, etcétera, puede acceder a información en el BPS en el 1997, o si no en el Banco República en el 1996, y ahí le van a informar, al igual que en ANDE, de todos los beneficios posibles. Al coronavirus lo derrotamos entre todos, y entre todos solidarios tratamos de dar la mayor información, sea la hora que sea, el día que sea y en el programa que sea. El Club Atlético Boquense brinda este servicio público de interés para todos ustedes, porque creemos que por encima de ideologías,
de credos, de religiones y de todo lo que pueda haber por el camino está la vida humana. Y como la vida humana no hay ninguna, el club boquense se la juega por la vida. En este informe especial sobre COVID-19 vamos a ponernos un momento en el lugar de una persona infectada por coronavirus. Vamos a compartir su experiencia y vamos a saber qué es lo que realmente siente un infectado por coronavirus. El testimonio es de la televisión española. Partió con Noticias Telemundo su pesadilla. No puedo recibir visitas, no puede verme nadie y aquellos médicos que tienen que entrar con las precauciones absolutas. Quique contrajo el virus durante un viaje de trabajo en Milán y ahora está en tratamiento y comparte su experiencia para que todos entiendan el mal, se protejan y no entren en pánico. Si uno no es persona de riesgo y tiene un organismo normal, pues no tiene por qué preocuparse de nada porque los síntomas son leves. También sabemos que aunque afecta más a las personas mayores que a los niños, todos debemos protegernos. José Rodríguez llegó preocupado y enfermo a esta farmacia. No podía encontrar gel ni cubrebocas porque están agotadas. Yo ya no encontré nada de mascarillas, nada de alcohol, por ejemplo, ahorita que quiero alcohol. Con la llegada del coronavirus se han reportado ventas de pánico. Aquí en esta farmacia, como en muchas, se han agotado los cubrebocas y también los desinfectantes de mano y solamente quedan productos a precios exorbitantes. A falta de gel, expertos dicen que se puede hacer muy fácil con recetas que se encuentran por internet, con sencillos ingredientes como alcohol. Pueden buscar recetas en internet para que hagan su propio gel en casa, pero como digo, más importante es seguir lavando las manos. Recomendaciones que para Quique llegaron muy tarde. Por contacto a través de la tos, del estornudo o simplemente porque yo toqué algo que acababa de tocar a alguien que estaba infectado. 0819 es la línea coronavirus aquí en Uruguay. 0800 1920 es la línea de contención emocional. 0800 7263 la línea de asistencia económica del INDA y del MIDES. 0800 4141 o el asterisco 4141 para casos de violencia doméstica que se han multiplicado lamentablemente con el confinamiento. El asterisco 4141 desde cualquier celular o la línea 911. Esas son las líneas que tenemos para pasarte. Todo lo que tiene que ver con temas económicos podés llamar al 1996 o 1997 Banco República o la dependencia del BPS. Seguimos compartiendo mucho más información en este especial del día sábado sobre el coronavirus y vamos a aprovechar para recordar la participación, una pequeña parte de la participación de Emiliano Parrilla esta semana en La Noche es Bella y luego una pequeña participación también de Nataniel Revetria en La Noche es Bella esta semana aquí en nuestro programa La Noche es Bella en Boquense TV. Vamos arriba con eso y volvemos enseguida. Hola, gente linda de Boquense, Club Atlético Boquense. Hermoso compartir este rato con ustedes. Saludos al Napo, a Gustavo Rodríguez, que siempre está moviéndose, siempre buscándole la vuelta para ver cómo estar conectado y cómo ayudar a los demás. Así que te mando un abrazo grande, Napo querido, a toda tu barra de Boquense. Supe jugar mucho tiempo en Boquense, así que bueno, un saludo grande para ellos. Y me sumo a esto de la cuarentena, quédate en casa, porque es muy importante que cada uno de nosotros nos quedemos en su casa. Esto va a dar para un tiempo más, o sea, esto no se va a normalizar ni ahora en el mes de mayo que está por venir, ni en los meses venideros. Esto va a llevar un buen tiempo en que se normalice y que sea como es antes. Para eso es importante que cada uno no se aglomere y evite aglomeraciones de gente, ¿no? La única manera de contrarrestar a este virus es el distanciamiento social. O sea, si no tenés por qué ir a tal lugar, tenés que ir. Así que yo le dejo un abrazo grande y bueno, saludos para vos, Gustavo. Y bueno, y es importante también usar guantes. El virus está en la superficie, cualquier cosa que
Boquense. Mi nombre es Nathaniel. Muchos de ustedes me deben conocer tal vez por el tango o tal vez por el rock and roll y el reggae. Tengo la suerte que Gustavo me convocó para formar parte de esta gran familia, digamos, además de un club que es Boquense, y me dijo que iban a hablar varios temas, y entre uno de ellos es algo que nos tiene a todos muy preocupados, que es el tan conversado coronavirus, el COVID-19. Trabajo como funcionario de la salud, no médico, y lo que les puedo comentar es algunas experiencias en cuanto a lo cotidiano de mi trabajo, y en lo que pueda humildemente colaborar en dar algunos consejos de los que yo tengo para cuidarnos. Lo que voy a decir no es nada nuevo, pero siempre está bueno tenerlo, refrescarlo y escucharlo una y otra vez, porque cuando se trata de seguridad nunca es exageración. Todos sabemos cuáles son los cuidados, pero ten en cuenta que lo fundamental para esto es el aislamiento social. ¿Qué queremos decir con esto? Que evitemos todo lo que son las grandes reuniones, aglomeraciones de gente. Ayer, por ejemplo, muchos vimos lo que fue la Rambla montevideana, llena de gente. Lo importante de esto es evitar propagar el virus en forma masiva. Tenemos que cuidarnos. Está lo que se llama ser vectores. Vectores es que podemos ser poseedores del virus y no tener síntomas. Y ahora tendremos la opinión de la Organización Mundial de la Salud. Este 2020 es como amanecimos con el coronavirus como una amenaza el 1 de enero, ya que el 31 de diciembre China dio el aviso a la Organización Mundial de la Salud que había un brote de una infección viral, una infección que no sabían específicamente quién la causaba y que, como en otras epidemias, parecía tener un origen animal. ¿Qué sabemos de los coronavirus? Son virus RNA, son estructuras muy sencillas, miden prácticamente una micra, o sea, es un microorganismo, lo cual hace que sea fácil de diseminarse de una persona a otra. El 1 de diciembre, aparentemente, según lo que podemos entender, del 2019, una persona adquirió en un mercado en donde se venden animales, ya sea para consumo alimenticio o como mascotas, un virus de coronavirus, sea de murciélago, pangolín o de reptil, aún no está bien determinado, se lo transmitió a un ser humano. El problema con este virus es que pudo ser transmitido de ese ser humano a otro ser humano. Los 4 viejos coronavirus que conocíamos producen el 15% de las gripas comunes. ¿Y por qué hablo de estos 4 coronavirus viejos y conocidos? Porque son una causa común de problemas respiratorios en el ser humano. En el 2002 apareció el primer coronavirus agresivo, se llamó SARS, también apareció en China, en la ciudad de Guangdong, y también fue transmitida por un animal, es un tipo de gato que utilizan ahí para alimentación, y produjo en ese entonces la muerte de 8,000 individuos, una mortalidad del 9%, y fue la primera gran alarma de que el coronavirus podía comportarse como un virus agresivo respiratorio. En el 2012 aparece el segundo coronavirus agresivo, este se llama MERS, porque apareció en el Medio Oriente, Middle East Respiratory Syndrome, y aquí fue transmitido por un camello a un ser humano y el ser humano lo transmite a otro ser humano, igual que como ocurrió con el SARS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este virus, en lugar de tener una mortalidad del 9%, tiene una mortalidad del 34%. Es decir, una de 3 personas que le da esta enfermedad se va a morir. Y en el 2019, el 31 de diciembre, se habla de la aparición de este tercer nuevo coronavirus, ahora denominado COVID-2019, en donde el origen parece ser, como les comentaba, murciélago o un pangolín,
y ha tenido dos características que han hecho este virus especialmente peligroso. Primero, se puede contagiar cuando el individuo aún no tiene síntomas. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo ese de incubación que llamamos, es de cuando adquiero el virus a cuando desarrollo los síntomas, puedo llegar a contagiar la enfermedad. Y entonces en ese periodo la persona está totalmente asintomática, lo cual hace muy complejo determinar el momento en que se tiene que aislar una persona porque no va a tener síntomas. Y segundo, es un virus con una capacidad de diseminación extraordinaria. El mejor ejemplo es que después de China, el segundo sitio donde más casos ha habido de coronavirus es en un crucero, donde mantuvieron más de 400 personas fijas en ese crucero y hay más. No nos vamos a morir todos de coronavirus, pero sí nos vamos a tener que cuidar porque hay personas, sobre todo personas que tienen mayor edad, que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen problemas cardíacos, que pueden morirse de esta enfermedad. Es una enfermedad que va a llegar a México, hay que estar prevenidos, hay que estar atentos, hay que cuidarse. La opinión de la Organización Mundial de la Salud. En este especial que tenemos sobre coronavirus, hoy día sábado, te vamos a mostrar un poquito más de la historia del COVID-19, desde sus comienzos hasta el día de hoy. Vamos a remontarnos a muchos años atrás, donde de repente ustedes ni se imaginaban que existían esta enfermedad. En el año 1937 se detecta por primera vez el coronavirus en pollos, pero es en la década de 1960 que se aísla por primera vez en humanos y se descubre que este producía resfriado común en los niños, pero no era letal. En la actualidad estamos ante un agente que sí cobra víctimas, sin embargo este virus no es netamente nuevo, como lo hacen ver las noticias. Es así que el día de hoy te contaré la historia cronológica de este patógeno y cómo es que se volvió bastante agresivo. Para las personas que nacieron en el año 90-94, probablemente recordarán ciertos eventos que explicaré en un momento. En la década de 1960, específicamente en el año 1962, Dorothy Hamre y John Prochnow, del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago, encontraron el coronavirus. ¿Y cómo lo hallaron? Resulta que era invierno y para esa fecha habían estudiantes de medicina enfermos. Es así que en el laboratorio estos estaban estudiando los efectos de los virus en los órganos. Para ese tiempo el virus más conocido o más común en producir resfrío era el rinovirus. Es así que tomando un poco de células de las fosas nasales de estos pacientes que estaban enfermos y a su vez inoculando estos en un pedacito de riñón humano, observaban cómo habían ciertos patrones de inflamación. La sorpresa ocurrió cuando en el invierno de 1962, al obtener las muestras de estos alumnos de medicina e inocularlas en el riñón de prueba, encontraron que la inflamación era diferente que el del rinovirus. Con eso ya había indicios de que un nuevo virus se había detectado. No se sabía el nombre, no se sabía lo que era, pero era algo del tracto respiratorio y se podía transmitir de humano a humano. Tras este hallazgo, en el año 1967, Almeida y Tyrrell logran tomarle foto con el microscopio electrónico. De esa forma se descubre por primera vez su estructura de corona. Lo que están viendo son las primeras fotos del coronavirus, que hasta ese momento no tenía nombre. Cabe resaltar que los microscopios convencionales no tienen la capacidad para ver el virus. En cambio, los electrónicos o microscopios de electrones sí los tienen. Bien, siguiendo con la historia, una vez descubierto el virus y con el pasar de los años, se identifican otros grupos de este virus. El gamma coronavirus, que ataca aves grandes, mamíferos y marinos. El delta coronavirus, que solo ataca aves. Y los más importantes, el alfa y beta coronavirus, que atacan ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélagos y sobre todo al ser humano. ¿Y cuál es el agente causal del que se habla en las noticias? Pues nada más y nada menos que el beta coronavirus, que como les había dicho, hace años no daba problema alguno,
ya que era un resfriado común. Sin embargo, en este nuevo milenio, las cosas han cambiado totalmente. Es así que en el año 2002, como algunos recordarán, informaban mucho en las noticias sobre el fallecimiento de personas por neumonía atípica. Resulta que en ese año China afrontaba el surgimiento de una nueva neumonía más potente, más letal. El origen de este evento fue Cantón, China, año 2002. Las personas infectadas fueron 8.098, de los cuales fallecieron el 9.5%. Sin embargo, el brote cerró en el 2004, cuando se pudo controlar la enfermedad. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no fallecieron todos? La respuesta es simple, y es que depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. El grupo de riesgo o los que llevan la peor parte son los diabéticos, ancianos, niños, personas con defensas bajas y enfermedades crónicas. Otra pregunta que se hace es, ¿y qué es una neumonía típica? Para comprender qué es una neumonía típica, primero hay que saber qué es la neumonía. Y una neumonía, en palabras sencillas, es una inflamación demostrada del tejido pulmonar. Es decir, una persona que tiene fiebre, tos con expectoraciones, a las justas puede hablar, tiene escalofríos, le duelen las costillas y respira rápidamente. Este es un cuadro típico o común de una neumonía por infección bacteriana, por ejemplo. Sin embargo, en el 2002 ese coronavirus producía síndrome respiratorio agudo severo, que en otras palabras serían los mismos síntomas que les acabo de comentar, pero que se da de manera más rápida, y la persona se asfixia, no puede respirar, además se le suma dolores musculares y fiebres muy altas. Esto fue lo que salía en las noticias ahí por el año 2002-2003. Felizmente pudieron controlarlo, es decir, aislaron a las personas enfermas para que no contagien y les daban tratamiento esperando que se sanen. Sin embargo, hubo como 800 fallecidos. Bien, el siguiente evento ocurre en el 2012 y hasta el día de hoy sigue activo. Se trata del mismo virus, el beta coronavirus, pero esta vez en el Medio Oriente. Por tal razón, el diagnóstico es síndrome respiratorio severo asociado a Oriente Medio o Medio Oriente, que es la misma enfermedad que ocurrió en China en el 2002, solo que esta vez el lugar de origen fue Arabia Saudí, por la misma neumonía típica, Lo que sucede es que en este país no hay un control tan estricto como el que hizo China. Y los medios de comunicación, pues, ni lo han hecho notar, ¿no? Con esto ya tenemos la información de que el virus siempre ha estado, solo que produce una neumonía muy potente y si uno tiene defensas bajas corre mucho riesgo. Pasemos ahora a la parte final, el coronavirus actual. ¿Qué ha sucedido? En primer lugar, se sabe que el virus es del mismo género, o sea, el beta coronavirus. Sin embargo, este ha mutado. Por tal razón es llamado nCoV 2019, es decir, novel o nuevo coronavirus, y entraría a tallar como una enfermedad reemergente. Para que se pueda entender, es como si de repente apareciera el primo del VIH y ya no solo te baja las defensas, sino ahora te deja calvo, algo así. Por tal razón las autoridades se alarman y tienen que poner en cuarentena a las personas y es necesario crear un ambiente especial. Por tanto, es digno de admirar la labor que está haciendo China para controlar la enfermedad. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que aparecen los virus? La respuesta es simple, y es que el 75% de las enfermedades emergentes o nuevas son una zoonosis, es decir, la transmiten los animales. Por ejemplo, lo más aceptado del VIH es que el virus de inmunodeficiencia del simio fue transmitido al ser humano. Pudo acoplarse en este y a su vez mutó para ser transmitida solamente a otros humanos. Los virus no tienen vida, son estructuras proteicas que contienen ADN o ARN con la capacidad de alterar otras estructuras celulares. Para ello tiene que haber compatibilidad. Aún así, los virus pueden cambiar su composición constantemente debido al hospedador en el que se encuentran. Es por eso que todos los años, te da la gripe, salvo que genéticamente seas resistente a estos virus. También cabe resaltar que su tiempo de vida media en el ambiente es limitado,
Y por otra parte, el coronavirus es termolábil, es decir, no sobrevive en el calor, tampoco sobrevive al alcohol, dado que su secuencia de ARN se destruye. Para finalizar, hablemos del nCoV. Esto sucede a finales del mes de diciembre en la zona de Wuhan, provincia de Hubei. De repente varias personas empiezan a padecer de neumonía, de los cuales muchos de estos entraban a cuidados intensivos debido a la intensidad de esta enfermedad, algo que llamó la atención de los médicos. Por tal razón, lo constataron como un brote local y probablemente se trate de una nueva enfermedad. Es así que al hacer las preguntas a los pacientes, estos decían que habían estado en el mercado de pescados y mariscos de Wuhan. Por lo cual, el 1 de enero se cerró ese mercado y las autoridades chinas informan a la OMS sobre una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Cabe resaltar que en el mercado existen animales vivos y humanos que conviven. Por tal razón, podría tratarse de una zoonosis. El 7 al 8 de enero, tomando muestras de los pacientes enfermos, los científicos encuentran que se trataba de una nueva cepa de coronavirus. En primer lugar, se sabe que el virus es del mismo género, o sea, el beta coronavirus. Sin embargo, este ha mutado. Por tal razón es llamado nCoV 2019, es decir, novel o nuevo coronavirus, y entraría a tallar como una enfermedad reemergente. Para que se pueda entender, es como si de repente apareciera el primo del VIH y ya no solo te baja las defensas, sino ahora te deja calvo, algo así. Por tal razón las autoridades se alarman y tienen que poner en cuarentena a las personas y es necesario crear un ambiente especial. Por tanto, es digno de admirar la labor que está haciendo China para controlar la enfermedad. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que aparecen los virus? La respuesta es simple, y es que el 75% de las enfermedades emergentes o nuevas son una zoonosis, es decir, la transmiten los animales. Por ejemplo, lo más aceptado del VIH es que el virus de inmunodeficiencia del simio fue transmitido al ser humano. Pudo acoplarse en este y a su vez mutó para ser transmitida solamente a otros humanos. Los virus no tienen vida, son estructuras proteicas que contienen ADN o ARN con la capacidad de alterar otras estructuras celulares. Para ello tiene que haber compatibilidad. Aún así, los virus pueden cambiar su composición constantemente debido al hospedador en el que se encuentran. Es por eso que todos los años, digamos, te da la gripe, salvo que genéticamente seas resistente a estos virus. También cabe resaltar que su tiempo de vida media en el ambiente es limitado. Y por otra parte, el coronavirus es termolábil, es decir, no sobrevive en el calor, tampoco sobrevive al alcohol, dado que su secuencia de ARN se destruye. Para finalizar, hablemos del nCoV. Esto sucede a finales del mes de diciembre en la zona de Wuhan, provincia de Hubei. De repente varias personas empiezan a padecer de neumonía, de los cuales muchos de estos entraban a cuidados intensivos debido a la intensidad de esta enfermedad, algo que llamó la atención de los médicos. Por tal razón, lo constataron como un brote local y probablemente se trate de una nueva enfermedad. Es así que al hacer las preguntas a los pacientes, estos decían que habían estado en el mercado de pescados y mariscos de Wuhan. Por lo cual, el 1 de enero se cerró ese mercado y las autoridades chinas informan a la OMS sobre una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Cabe resaltar que en el mercado existen animales vivos y humanos que conviven. Por tal razón, podría tratarse de una zoonosis. El 7 al 8 de enero, tomando muestras de los pacientes enfermos, los científicos encuentran que se trataba de una nueva cepa de coronavirus y fue catalogado como nCoV. El 11 de enero sucede la primera muerte producto de este patógeno. El 12 de enero, China informa la secuencia genética de este virus. De esa manera ya se pueden hacer los primers o cebadores que permiten identificar el virus mediante exámenes de laboratorio. El 13 se notifica el primer caso o persona infectada fuera de China. El 17, un artículo publicado en el Imperial College de Londres advierte que el número de casos de Wuhan es cerca de 1700.
El 20 se confirma que el virus se puede transmitir entre humanos. El 23, la OMS reconoce la emergencia china, pero asegura que es prematuro hablar aún de una emergencia sanitaria a escala mundial. El 24 se confirma el primer caso en Francia. El 25, más de 40 fallecidos y 1.000 casos confirmados, además de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei, o mejor dicho, puestas en cuarentena. El 28, varios países organizan la repatriación de sus ciudadanos a China. Asimismo, el país solicita que los traigan de vuelta, dado que son 5 millones de personas que salieron de Wuhan antes de que la ciudad se haya declarado en cuarentena, y por tal razón hay preocupación de que pueden ser posibles portadores del coronavirus. Lo que sucede es que algunas de estas personas viajaron por vacaciones de Año Nuevo lunar y otros huyendo de la epidemia. De hecho, gran parte del segundo grupo abandonó la capital de la provincia de Hubei y se dirigió a ciudades vecinas. Aunque el Estado moviliza grandes lotes de materiales y suministros médicos hacia Hubei, las autoridades locales advirtieron que había un gran déficit de estos productos por la cantidad de enfermos que surgen a diario. Ahí salen las noticias de esto del hospital construido en 10 días, por ejemplo. Por estos informes internacionales, tanto de la Organización Mundial de la Salud como por la televisión china, hemos descubierto un poquito más sobre el coronavirus. Además de lo que nos cuentan comúnmente los medios de comunicación, aquí en el Uruguay hemos descubierto cosas que tienen que ver con con el origen mismo del coronavirus. Y bueno, también no hay que ser muy sabio para saber que el aislamiento social en este momento, el distanciamiento social, el proteger a las personas más vulnerables, son primordiales para combatir esta pandemia. Y si vemos los antecedentes, como decía el informe internacional, ha sido la clave para poder lograr superar las otras pandemias o los otros virus que no fueron tan publicitados. En este caso, nosotros como uruguayos, como orientales, creo que debemos tener una responsabilidad en base a la libertad que se nos ha dado de no tener una cuarentena obligatoria. Nosotros no tenemos una cuarentena obligatoria, y al no tener una cuarentena obligatoria tenemos la libertad de hacer lo que se nos cante. Y bueno, de ahí pasa parte de la clave, ¿no? Yo estaba pensando otro día, el virus entró por vectores o por sectores de clases medias o clases altas acomodadas, donde lamentablemente no importa si fallecen personas de clase media, alta o baja, pues son todos seres humanos iguales, pero tiene una contención, tiene una posibilidad de llevar un confinamiento en un lugar adecuado y tiene mayores posibilidades de recuperarse. Pero yo decía, ¿qué iba a pasar el día que el virus ingresara a asentamientos, a lugares pobres, a lugares de ancianos? Bueno, a última hora del día de hoy tenemos la información de que el virus ya ha ingresado a varios lugares de los, digamos, peligrosos, como por ejemplo en 4 hogares de ancianos y en un asentamiento. Y seguiremos informando el próximo lunes sobre todo esto, pero este era un programa especial solamente para informarte de lo que es el coronavirus y cuáles son las posibilidades que vos tenés de luchar contra él, y si te sentís afectado por el mismo, a dónde recurrir. Ya te dijimos todas las líneas, las reiteramos al final: 0800 19 19, la línea coronavirus. Puedes también ingresar, bajar la página Coronavirus UI y ahí poder registrarte y decirle al médico todo lo que te pasa, y no te quedes con ninguna duda. Hay telemedicina, se votó una ley de telemedicina hace unos días acá en Uruguay por todos los partidos políticos para eso mismo. 0800 19 20 para línea de contención emocional. 0800 41 41 si hay violencia en tu hogar. No te olvides de denunciar 41 41 el asterisco de cualquier celular, o al 911 si alguna persona ve que alguien está siendo causa o víctima de violencia doméstica. En caso de motivos de carencias económicas, llamar al 0800 7263.
El Club Atlético Boquense te agradece haber escuchado este programa especial de día sábado de la Nochebella, que no fue muy linda, que digamos, en el sentido de la alegría y de lo que transmitimos todos los días, pero sí un documental sobre lo que es el coronavirus y sobre diferentes opiniones. Opiniones de acá, opiniones de allá, y también información de a dónde tenés que acudir siempre al 0800 1919, registrate, y si tenés alguna duda, llama a esa línea que ahí te van a informar. Te deseamos lo mejor en este fin de semana. Esto no es para asustarnos, sino para cuidarnos entre todos, para quedarnos en casa mientras podamos. Sabemos que hay mucha gente que tiene que trabajar porque obligatoriamente tiene que ir a trabajar, y bueno, esa gente, el mayor de los cuidados: tapabocas, alcohol en gel, lavarse las manos, cuando entren a casa sáquense los zapatos, lávense enseguida, todas las mayores cuidados, y entre todos vamos a vencer al coronavirus. Y dentro de poquito Boquense TV volverá a ser un canal deportivo donde todos ustedes vibrarán con los goles de esta gloriosa camiseta, como la es la del Club Atlético Boquense. Quiero saludar a todas las personas que nos han escuchado durante toda la semana, con todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido, y que de igual modo han estado ahí, tanto en Boquense TV por canal YouTube como por las redes sociales. A todos ustedes, muy buenas noches, que tengan buen descanso y que pasen